Eran las 2:37 de la tarde de un jueves de octubre cuando vi a mi hija vendiendo dulces en el semáforo. El sol caía implacable sobre su cabeza descubierta mientras sostenía a mi nieto de 2 años en brazos. Ella me miró directo a los ojos y dijo: «Mamá, no te acerques. No necesito tu compasión». No grité. No corrí hacia ella desesperada. Simplemente bajé del coche, caminé despacio entre los autos detenidos y me quedé frente a ella. Lo que mi hija no sabía era que en exactamente 12 días su vida cambiaría de una forma que jamás podría imaginar. El olor a gasolina quemada llenaba mis pulmones. Podía sentir el calor del asfalto atravesando las suelas de mis zapatos. El ruido de los motores se mezclaba con el llanto débil de mi nieto, cuya piel enrojecida por el sol me partía el alma. Mi boca se había secado completamente, con ese sabor amargo del miedo que sube desde el estómago. Pude ver las ojeras profundas bajo los ojos de mi Lucía, ese tono gris en su piel que antes brillaba. Sus manos temblaban al sostener la caja de chicles. «¿Dónde están las joyas que te di?», pregunté, manteniendo mi voz firme. Eran las esmeraldas de mi abuela, las perlas que heredé de mi madre, el collar de oro que recibí el día de mi matrimonio. Lucía bajó la mirada. Pude ver cómo sus labios se agrietaban cuando habló. «Mi suegra las robó todas, mamá. Me acusó de venderlas yo misma. Roberto me creyó a ella, no a mí. Me echó de casa hace 3 semanas». El semáforo cambió a verde. Los conductores comenzaron a tocar las bocinas. Alguien gritó que nos quitáramos del camino, pero yo permanecí allí, sintiendo cómo el sudor corría por mi espalda, escuchando la respiración agitada de mi nieto, viendo las lágrimas que mi hija se negaba a derramar. «Sube al coche», dije con una calma que no sentía. «Nunca más pasarás por esto». Pero déjame reformularlo. Para entender cómo mi hija terminó en ese cruce, vendiendo dulces bajo un sol de 38 grados con mi nieto enfermo en brazos, necesito llevarte 6 años atrás, al día en que conoció a Roberto Sandoval. Eran las 7:15 de la noche de un sábado cuando Lucía llegó a casa flotando, literalmente flotando. Sus pies apenas tocaban el suelo de la cocina donde yo preparaba la cena. El aroma del guiso de lentejas llenaba la casa, ese mismo guiso que había preparado todos los sábados durante 35 años. Pude ver en sus ojos ese brillo peligroso, ese brillo que solo aparece cuando una mujer se enamora del hombre equivocado. «Mamá, conocí a alguien especial», me dijo, dejando caer su bolso de tela sobre la mesa. Yo seguí revolviendo las lentejas, sintiendo el calor del vapor en mi cara. No miré hacia ella todavía. Algo en mi estómago se contrajo. «¿Cómo se llama?», pregunté, aunque una parte de mí no quería saber. «Roberto Sandoval. Tiene 32 años, trabaja en una importadora de autos». «Mamá, es diferente a todos». Lo que Lucía no sabía entonces era que Roberto Sandoval ya estaba casado. Bueno, técnicamente separado, según él. Pero su esposa, una mujer llamada Daniela Méndez, todavía vivía en la casa que compartían. Todavía usaba su apellido. Todavía esperaba que él volviera. Yo descubrí esto una semana después, cuando investigué por mi cuenta. Llamé a una amiga que trabajaba en el registro civil. Le di el nombre completo. Ella me devolvió la información en 2 días. Roberto Sandoval Fuentes, casado desde hace 8 años con Daniela Méndez Rojas. 2 hijas. Una casa en Las Palmas. ¿Sabes qué fue lo peor? Cuando confronté a Lucía con esta información, ella me miró con una frialdad que nunca había visto en sus ojos. Me dijo textualmente: «Mamá, te estás metiendo en mi vida. Roberto ya me explicó todo. Su matrimonio está muerto. Solo es un papel». Ese fue el primer momento en que perdí a mi hija. No físicamente, pero sí emocionalmente. Fue como ver cómo una niebla espesa la envolvía y la alejaba de mí, metro a metro, hasta que ya no pude alcanzarla. Respiré profundamente, lista para finalmente decirle toda la verdad sobre Roberto. Pero entonces entró él por la puerta principal, como si esta fuera su casa, como si tuviera derecho. Traía flores en la mano, rosas rojas, 24 exactamente.
el tipo de regalo que los hombres dan cuando están comprando algo más que amor. Señora Patricia, dijo con esa sonrisa que aprendí a odiar. Qué gusto verla. Mantuve la cabeza en alto. Sonreí educadamente. Acepté las 2 besas en la mejilla que me dio, aunque mi piel se erizó al sentir su colonia cara mezclada con el olor a cigarro. No allí, no delante de Lucía. Solo cuando esa noche cerré la puerta de mi habitación, cuando nadie podía verme ni escucharme, me permití llorar hasta que me dolió el pecho. Pasaron 3 meses. En esos 3 meses vi cómo Roberto se instalaba en la vida de mi hija como un parásito elegante. Llegaba con regalos, un vestido de Zara, un perfume francés, zapatos de tacón que Lucía nunca se había podido comprar con su salario de maestra. Ella brillaba con cada regalo, sin ver el precio real que estaba pagando. Un martes, eran exactamente las 10:23 de la mañana, recibí una llamada de Daniela Méndez, la esposa, o exesposa, o lo que fuera que Roberto le había hecho creer que era. Señora Patricia, su voz sonaba cansada al teléfono. Necesito hablar con usted sobre Roberto y su hija. Nos encontramos en una cafetería del centro. Eran las 3:00 de la tarde de ese mismo martes. Daniela llegó con fotografías, muchas fotografías. Roberto con sus 2 hijas en el parque. Roberto en la cena de Navidad familiar. Roberto firmando documentos bancarios apenas 2 semanas antes. Roberto durmiendo en la misma cama matrimonial que supuestamente había abandonado. El café que pedí se enfrió en la taza mientras Daniela hablaba. Pude saborear la amargura en mi boca, aunque no había probado ni un sorbo. El sonido de las cucharas golpeando las tazas a nuestro alrededor se sentía lejano. Mis manos temblaban al sostener las fotografías. Podía oler el perfume suave de Daniela, algo floral y triste. Él hace esto, me explicó Daniela, con una calma que solo da el dolor repetido. Cada 2 o 3 años encuentra a alguien nueva. Le dice que estamos separados. Le promete matrimonio. Les compra cosas. Y cuando se cansa, vuelve. Siempre vuelve. ¿Por qué me lo estás contando?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Porque esta vez es diferente. Esta vez está hablando de pedirle matrimonio a su hija. Y eso significa que va a destruirla cuando termine el juego. Pero ya hablaré de eso. Lo que necesitas entender primero es quién era yo. ¿Quién era Patricia Ramírez antes de convertirme en la mujer que encontró a su hija vendiendo dulces en un semáforo? Porque esa mujer, la que sostiene esta historia en sus manos agrietadas, no nació valiente. Tuvo que aprenderlo. Nací en una casa donde el silencio era más común que las palabras. Mi padre trabajaba en la construcción durante 14 horas diarias. Mi madre limpiaba casas ajenas porque la nuestra nunca fue suficiente. Aprendí desde los 7 años que las mujeres como nosotras no teníamos derecho a soñar. Teníamos derecho a sobrevivir. Cuando tenía 23 años conocí a Marcos, el padre de Lucía. Él también era un hombre simple. Trabajaba como mecánico en un taller pequeño que olía permanentemente a aceite quemado y metal. Sus manos siempre estaban manchadas de grasa, sin importar cuánto las lavara. Pero esas manos me sostuvieron durante 31 años de matrimonio. Me sostuvieron cuando nació Lucía. Me sostuvieron cuando mi madre murió. Me sostuvieron hasta el día en que su corazón dejó de latir, un martes a las 4:17 de la madrugada, en la cama que compartíamos. Las joyas que le di a Lucía eran todo lo que me quedaba de mi historia. La pulsera de esmeraldas perteneció a mi abuela Rosa, quien la usó el día que se casó en 1943. El collar de perlas fue el regalo de mi madre en mi quinceañera, comprado con 6 meses de ahorro. El anillo de oro con rubí me lo dio Marcos en nuestro 20º aniversario, después de guardar dinero durante 2 años completos. Cada una de esas piezas tenía un nombre, una fecha, una historia que respiraba. Cuando le entregué ese cofre de madera a Lucía 3 días antes de su boda con Roberto, le dije: «Estas joyas han sobrevivido guerras, pobrezas y pérdidas. Cuídalas como yo las cuidé, porque el día que las necesites, te salvarán». Ella besó mi mejilla.
Me prometió que las mantendría seguras. Me prometió que las pasaría a sus hijos. Lo que ninguna de las dos sabíamos entonces era que en menos de 4 años esas joyas desaparecerían, acusadas de un robo que mi hija jamás cometió. Pero regresemos a ese martes en la cafetería con Daniela Méndez. Ella terminó su café, dejó las fotografías sobre la mesa y me miró con esos ojos cansados que conocían demasiado bien la traición. «¿Qué vas a hacer?», me preguntó. «Voy a hablar con mi hija», respondí. «Voy a mostrarle estas fotografías. Voy a abrirle los ojos». Daniela sonrió. Fue una sonrisa triste, del tipo que aparece cuando sabes algo que la otra persona todavía tiene que aprender de la peor manera. «No te va a escuchar», dijo. «Ya está enamorada. Y cuando una mujer está enamorada del hombre equivocado, la verdad se convierte en el enemigo». Yo no le creí. Todavía pensaba que mi relación con Lucía era lo suficientemente fuerte, que 28 años de ser su madre pesaban más que 3 meses con un hombre mentiroso. Estaba completamente equivocada. Esa noche eran las 8:52 cuando Lucía llegó a casa. Yo había preparado su cena favorita, pollo al horno con papas doradas, ese plato que le encantaba desde niña. El olor llenaba la cocina. Puse la mesa con cuidado, encendí las velas. Quería que todo fuera perfecto antes de destruir su mundo. «Lucía, necesito mostrarte algo», comencé, con las fotografías ya dispuestas sobre la mesa. Ella se acercó. Vi el momento exacto en que sus ojos reconocieron a Roberto en las imágenes. El momento en que vio la fecha impresa en la esquina, 2 semanas atrás. El momento en que entendió que todo era una mentira. Respiré profundamente, lista para finalmente abrazarla, para consolarla, para decirle que estaría bien. Pero entonces su teléfono sonó. «Roberto». Ella contestó sin pensarlo. «Mi amor, estoy con mi mamá». «Sí, ya voy para allá». Cuando colgó, me miró con una expresión que jamás olvidaré. No era tristeza, no era confusión, era frialdad pura. «Roberto ya me explicó todo esto», dijo, empujando las fotografías hacia mí como si fueran basura. «Daniela está obsesionada con él. Manipula fechas en las fotos. Ha estado acosándolo durante meses». «Lucía, hay 47 fotografías aquí, diferentes fechas, diferentes lugares. ¿Todas son falsas?». Roberto no me mentiría. Esas 4 palabras cayeron sobre la mesa, rebotaron contra los platos que había preparado con tanto cuidado. Recorrieron las paredes donde colgaban las fotos de Lucía desde bebé. Subieron por las escaleras donde le había enseñado a caminar, a leer, a ser fuerte, y no significaron nada. Lucía tomó su bolso y caminó hacia la puerta. Se detuvo en el umbral sin voltear a mirarme. «Mamá, si sigues intentando separarnos, voy a tener que alejarme de ti. Roberto es mi futuro. Tú eres mi pasado». La puerta se cerró. El sonido resonó en la casa vacía. Me quedé allí, sentada frente a la cena que se enfriaba, sintiendo cómo las lágrimas finalmente brotaban. El silencio era tan denso que podía escuchar el reloj de la cocina marcando cada segundo. Tic, tic, tic. ¿Sabes qué fue lo peor? Que una parte de mí sabía que Daniela tenía razón, que había perdido a mi hija, que el hombre que dormía en su cama ahora tenía más poder sobre ella que la mujer que la trajo al mundo. Pasaron 6 semanas sin que Lucía me hablara. 6 semanas en las que mi teléfono permanecía mudo sobre la mesa de noche. 6 semanas contando los días, las horas, los minutos de silencio. Hasta que un viernes, a las 11:37 de la mañana, recibí una invitación por correo. Papel blanco elegante, letras doradas en relieve. Roberto Sandoval y Lucía Ramírez tienen el honor de invitarle a su matrimonio. La fecha estaba marcada, 14 de febrero, el día de San Valentín. Qué romántico, qué calculado, qué perfectamente manipulado. Llamé a Lucía esa misma tarde. Ella contestó al 5.º tono. «¿Vas a venir a mi boda?», preguntó, sin saludar siquiera. «Lucía, todavía hay tiempo. Podemos hablar, podemos...». «¿Vas a venir sí o no?». Cerré los ojos. Sentí el peso de todas las palabras que quería decirle.
que estaba cometiendo el peor error de su vida, que Roberto la destruiría, que aún estaba a tiempo de escapar. Pero las palabras se quedaron atrapadas en mi garganta, ardiendo como ácido. Sí, dije finalmente, voy a estar allí. Bien, necesito que me prestes dinero para el vestido. Roberto está teniendo problemas con su empresa, algo temporal. Y allí estaba, la primera señal de lo que vendría. El primer indicio de que Roberto Sandoval no solo era un mentiroso, era un manipulador financiero. Un hombre que ya estaba preparando a mi hija para convertirla en su fuente de ingresos. Le presté 12,000 pesos para el vestido, dinero que había ahorrado durante 3 años vendiendo pasteles los fines de semana. Dinero que pensaba usar para arreglar el techo de mi casa, que goteaba cada vez que llovía. Lucía tomó el dinero, me dio las gracias y colgó. No hubo te quiero. No hubo gracias por siempre estar ahí. Solo el sonido de la línea cortándose, dejándome otra vez en ese silencio que se había vuelto mi compañero constante. La boda fue exactamente como imaginé, elegante, cara y completamente pagada con dinero que no era de Roberto. La familia de él apareció en masa. Una madre alta y delgada, vestida de azul marino, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Un padre ausente en espíritu, aunque presente en cuerpo. Y hermanos. Muchos hermanos que miraban a Lucía como si fuera una intrusa en su círculo dorado. Pero la que más me impactó fue Irma Sandoval, la madre de Roberto, la mujer que 6 años después robaría las joyas de mi hija y destruiría su vida. Eran las 6:15 de la tarde cuando la conocí formalmente. La ceremonia había terminado. Los invitados se mezclaban en el jardín del salón. Yo estaba sola, de pie junto a una mesa, sosteniendo una copa de vino blanco que no pensaba beber. Llevaba el mismo vestido azul claro que usé en mi propia boda, remendado en las costuras, pero limpio y digno. Irma se acercó. Olía a perfume francés, ese tipo de fragancia que cuesta más que mi renta mensual. Sus ojos me recorrieron de arriba abajo, evaluando cada centímetro de mi ropa modesta, de mis zapatos viejos, de mi cartera de tela. «Así que tú eres la madre de Lucía», dijo. No fue una pregunta, fue una declaración, una clasificación. «Patricia Ramírez», respondí, extendiendo mi mano. Ella la estrechó brevemente, sus dedos estaban fríos. Podía sentir los anillos de diamantes presionando contra mi piel. «Espero que tu hija entienda la responsabilidad de casarse con un Sandoval», dijo, con una sonrisa que era puro hielo. «Somos una familia de tradición. Tenemos expectativas». En realidad, lo que estaba diciendo era: «Tu hija no es suficiente para mi hijo, nunca lo será». Mantuve mi compostura. Sonreí educadamente. Dije algo apropiado sobre lo feliz que estaba por los novios. Pero por dentro, algo se quebró. Porque vi en los ojos de Irma Sandoval el mismo desprecio que había visto toda mi vida en los ojos de gente que tenía más dinero, más poder, más todo. Y supe, con una certeza que me heló la sangre, que esa mujer destruiría a mi hija si tenía oportunidad. Lo que no sabía entonces era cuán pronto llegaría a esa oportunidad. Los primeros 6 meses del matrimonio de Lucía fueron una mentira perfectamente construida. Ella me llamaba cada domingo a las 10:00 de la mañana exactamente. Me contaba sobre las cenas que preparaba para Roberto, sobre los paseos que daban por el parque, sobre lo feliz que era. Pero yo podía escuchar lo que no decía. Podía escuchar el cansancio en su voz. Podía escuchar las pausas demasiado largas cuando le preguntaba cómo estaba Roberto. Podía escuchar el silencio que llenaba los espacios donde debería haber estado la alegría. Un domingo, ella no llamó, ni el siguiente, ni el siguiente. 3 semanas completas de silencio hasta que finalmente me atreví a visitarla sin avisar. Era un martes, las 2:43 de la tarde, cuando toqué la puerta del departamento donde vivían. Un edificio modesto, en una zona que pretendía ser elegante, pero que olía a humedad y pintura barata. Roberto abrió la puerta. No Lucía. Él. «Señora Patricia», dijo, sin abrir completamente.
Su cuerpo bloqueaba la entrada. No sabía que vendría. Vine a ver a mi hija. No ha contestado mis llamadas. Es que hemos estado muy ocupados. Ya sabe, la vida de casados. Su sonrisa era perfecta, demasiado perfecta, como algo ensayado frente al espejo. ¿Puedo pasar? Hubo una pausa. Apenas 3 segundos. Pero en esos 3 segundos vi algo cruzar por sus ojos. Algo oscuro. Algo que me hizo sentir un escalofrío en la espalda a pesar del calor de la tarde. Claro, pase. El departamento estaba inmaculado, demasiado limpio, como si alguien hubiera pasado horas borrando cualquier evidencia de vida real. El olor a desinfectante de lavanda llenaba el aire. Las cortinas estaban corridas, dejando entrar apenas una línea delgada de luz. En la mesa de la sala vi facturas. Muchas facturas. Rojas, con la palabra vencido estampada en letras mayúsculas. ¿Dónde está Lucía?, pregunté. En la recámara, descansando. Ha estado un poco delicada. Esa palabra flotó en el aire como una amenaza. Caminé hacia la habitación sin pedir permiso. Abrí la puerta, y allí estaba mi hija, acostada en la cama, con la misma ropa que probablemente llevaba puesta desde hacía días. Su cabello sin lavar, ojeras profundas, pero lo que más me impactó fue su mirada, vacía, como si alguien hubiera apagado la luz detrás de sus ojos. Lucía, susurré, sentándome en el borde de la cama. Tomé su mano, estaba fría. ¿Qué te pasa, mi amor? Ella intentó sonreír. Fracasó. Estoy bien, mamá, solo cansada. ¿Cansada de qué? No estás trabajando. Fue entonces cuando vi la pequeña equimosis en su brazo. Un moretón amarillento, del tipo que aparece cuando alguien te agarra con demasiada fuerza. Del tipo que tiene forma de dedos. ¿Qué es eso?, pregunté, señalando su brazo. Lucía retiró la mano rápidamente, cubriéndose con la manga. Me golpeé con la puerta del armario. Soy torpe. Mentira. Era mentira, y ambas lo sabíamos. Pero antes de que pudiera presionar más, Roberto apareció en la puerta. Señora Patricia, creo que Lucía necesita descansar. El doctor dijo que debe evitar el estrés. ¿Qué doctor? ¿Qué le pasa? Nada grave, solo agotamiento. Ya sabe, adaptarse a la vida matrimonial puede ser intenso. La forma en que dijo intenso hizo que mi estómago se retorciera. Quise gritar. Quise tomar a mi hija y sacarla de ese departamento oscuro que olía a desesperación disfrazada de normalidad. Pero entonces Lucía habló. «Mamá, estoy bien, de verdad, vete tranquila». Respiré profundamente, lista para finalmente llevarme a Lucía de allí, para decirle que empacara sus cosas y viniera a casa conmigo. Pero entonces Roberto puso su mano sobre el hombro de mi hija. Un gesto que para cualquier observador parecía cariñoso. Para mí fue una advertencia, una marca de propiedad. Y Lucía se encogió bajo ese toque. Me fui de ese departamento con el corazón destrozado y 3 certezas. Mi hija estaba en peligro. Roberto era más que un mentiroso, y yo no tenía absolutamente ningún poder para salvarla si ella no quería ser salvada. ¿También te ha pasado esto? ¿Haber visto a alguien que amas destruirse lentamente y no poder hacer nada? Comparte tu historia en los comentarios. Necesito saber que no estoy sola en esto. 2 meses después, un jueves a las 9:17 de la noche, Lucía apareció en mi puerta. Estaba lloviendo. Ella estaba empapada, temblando, con una pequeña maleta en la mano. «Mamá», fue todo lo que dijo antes de desplomarse en mis brazos. La llevé adentro. Le preparé té caliente, le di ropa seca y esperé. Esperé a que estuviera lista para hablar. Podía oler la lluvia en su cabello. Podía sentir cómo temblaba incluso después de estar envuelta en mantas. Podía ver las nuevas líneas de preocupación en su rostro, líneas que no existían 6 meses atrás. «Me dejó», dijo finalmente con la voz quebrada. Dijo que soy una inútil, que no sirvo para nada, que su madre tenía razón sobre mí. ¿Qué tiene que ver Irma en esto? Ella vive con nosotros ahora, desde hace 3 semanas,
Roberto perdió su trabajo y no podíamos pagar la renta. Irma ofreció pagarlo todo si se mudaba con nosotros. Por supuesto que lo hizo. Por supuesto que esa mujer encontró la manera perfecta de infiltrarse en el matrimonio de mi hija, de tomar control, de empezar a destruir desde adentro. Lucía, quédate aquí, no vuelvas con él. Ella me miró con esos ojos rojos de tanto llorar. Por un momento, solo por un momento, pensé que diría que sí, que se quedaría, que finalmente había visto la verdad. No puedo, mamá. Lo amo. 4 palabras que sellaron su destino. Esa noche dormí mal. Podía escuchar a Lucía llorando en la habitación de al lado, ese llanto silencioso que intentas ocultar bajo la almohada. El tipo de llanto que conoces cuando has perdido algo que creías que era para siempre. A las 6:32 de la mañana siguiente, un viernes, Roberto tocó mi puerta. Traía flores, rosas rojas otra vez. Y esa sonrisa, esa maldita sonrisa que había perfeccionado para conseguir lo que quería. Señora Patricia, vine a buscar a mi esposa. Tuvimos una pequeña discusión. Nada serio. Ya sabe cómo son las parejas. No es una pequeña discusión cuando tu hija llega empapada y destrozada a medianoche, respondí, manteniendo la puerta apenas abierta. Lucía exagera. Es muy sensible, muy emocional. Mi madre y yo estamos ayudándola a ser más fuerte. Fuerte. Como si romper a alguien fuera lo mismo que fortalecerlo. Lucía bajó las escaleras en ese momento. Llevaba la misma maleta con la que había llegado. Se había maquillado para cubrir las ojeras. Se había peinado. Se había puesto la máscara que las mujeres aprenden a usar cuando necesitan fingir que todo está bien. Mamá, gracias por todo. Ya hablé con Roberto. Vamos a estar bien. Lucía, no tienes que... Adiós, mamá. Se fue. Caminó hacia el coche de Roberto. Entró. Se alejó. Y yo me quedé allí, en el umbral de mi casa, viendo cómo el coche desaparecía en la esquina, sintiendo cómo la lluvia de la noche anterior había dejado ese olor a tierra mojada, escuchando cómo los pájaros comenzaban su canto matutino, ajenos al dolor que me partía el pecho. Solo faltaban 11 días para que todo cambiara, pero todavía no lo sabía. Pasaron 4 meses sin noticias de Lucía. 4 meses en los que cada llamada que hacía iba directo al buzón de voz. 4 meses en los que los mensajes que enviaba quedaban sin respuesta. 4 meses de silencio que dolían más que cualquier grito. Hasta que un día, un martes a las 3:21 de la tarde, recibí una llamada de un número desconocido. ¿Señora Patricia Ramírez? Sí, ¿quién habla? Soy la doctora Mendoza del Hospital General. Su hija Lucía está aquí. Tuvo un accidente. Necesitamos que venga. El mundo se detuvo. El teléfono casi se me cae de las manos. Podía sentir cómo el sudor frío cubría mi frente. Mi boca se llenó de ese sabor metálico del miedo puro. ¿Qué tipo de accidente? ¿Está bien? Prefiero explicarle en persona. ¿Puede venir ahora? Conduje al hospital en un estado de pánico controlado. Mis manos temblaban en el volante. El tráfico parecía moverse en cámara lenta. Cada semáforo en rojo era una eternidad. Cada metro que avanzaba sentía como si estuviera caminando hacia mi peor pesadilla. Cuando llegué a la habitación, encontré a Lucía con el brazo izquierdo enyesado, un corte sobre la ceja derecha, cerrado con 3 puntos, y algo peor, una mirada de absoluta vergüenza. ¿Qué pasó?, pregunté, tomando su mano libre. Me caí por las escaleras. Mentira. Lucía, dime la verdad. Ella cerró los ojos, apretó los labios, y finalmente, después de lo que pareció una eternidad, habló. Roberto empujó a Irma durante una discusión. Yo me interpuse. Él no me vio. Fue un accidente. Pero lo que sus palabras decían y lo que sus ojos gritaban eran 2 cosas completamente diferentes. Me quedé con Lucía en el hospital durante 3 días completos. Roberto apareció una sola vez, el primer día, a las 7:52 de la tarde. Traía un ramo de flores marchitas que probablemente compró en la gasolinera de camino. Se quedó exactamente 14 minutos. Pasó 12 de esos minutos hablando por teléfono con alguien sobre un negocio.
Los otros 2 minutos los dedicó a darle un beso rápido a Lucía en la frente y decirle que tenía que irse. Irma nunca apareció. Cuando dieron de alta a Lucía, ella insistió en volver al departamento. Yo insistí en llevarla a mi casa. Discutimos durante 40 minutos en el estacionamiento del hospital. El sol de la tarde nos golpeaba sin piedad. Podía sentir el calor del asfalto subiendo a través de mis zapatos. El olor a medicinas y desinfectante todavía impregnaba la ropa de Lucía. «Mamá, por favor, mi lugar está con mi esposo. Tu esposo te puso en el hospital. Fue un accidente, ya te lo expliqué. Lucía, los accidentes no dejan moretones con forma de manos en los brazos». Ella se quedó callada. Bajó la mirada hacia sus pies. Vi cómo sus dedos apretaban el asa de la pequeña bolsa con sus pertenencias. Respiré profundamente, lista para finalmente obligarla a ver la verdad, para llevarla a la policía, para hacer una denuncia. Pero entonces su teléfono sonó. «Roberto». «Otra vez». Ella contestó. Escuché su voz del otro lado. «¿Dónde estás?» «Mi madre preparó la cena. Te estamos esperando». Mi madre. Como si Irma fuera la matriarca de una familia feliz y no la arquitecta de una pesadilla. Lucía colgó y me miró con esos ojos que ya no reconocía. Ojos que habían aprendido a justificar lo injustificable. Ojos que habían memorizado el arte de la negación. «Me tengo que ir, mamá». Y se fue. 2 semanas después, supe que Lucía estaba embarazada. No me lo dijo ella. Me lo dijo la vecina de su edificio, una mujer llamada Estela, que a veces me llamaba para contarme cosas que sabía que mi hija nunca me diría. «La vi vomitando en el jardín esta mañana, señora Patricia». Y luego la vi entrar a una farmacia y comprar una prueba de embarazo. Pensé que debía saberlo. Llamé a Lucía inmediatamente. Eran las 11:07 de la mañana de un miércoles. «¿Es verdad?», pregunté sin saludar. Silencio. Un silencio largo que confirmaba todo. «Sí», dijo finalmente. «Estoy de 6 semanas. ¿Y Roberto lo sabe?» «Se lo dije ayer. Él está feliz, mamá. Dijo que un bebé es exactamente lo que necesitamos». «Sao, lo que Roberto necesitaba», pensé pero no dije, era otra forma de atar a mi hija a él, otra cadena para asegurarse de que nunca escapara. «Quiero verte», dije. «Quiero que vengas a comer el domingo. Vamos a celebrarlo». Por primera vez en meses, Lucía aceptó. El domingo llegó con un cielo despejado y una temperatura agradable. Yo había pasado todo el sábado preparando la comida favorita de Lucía: tamales de pollo, arroz rojo, frijoles refritos y flan de vainilla. La casa olía a comida casera y a esperanza. Puse la mesa con el mantel bordado que mi madre me dejó. Coloqué flores frescas en el centro. Quería que todo fuera perfecto. Lucía llegó sola, sin Roberto, sin Irma, solo ella, con un vestido floreado que ocultaba apenas su pequeño vientre en crecimiento. Roberto tenía trabajo, explicó antes de que yo preguntara, e Irma fue a visitar a su hermana. Mentiras. Probablemente, pero no importaba. Por primera vez en mucho tiempo, tenía a mi hija para mí sola. Comimos, hablamos. Ella me contó sobre los síntomas del embarazo, las náuseas matutinas, el cansancio constante, los antojos extraños. Yo le conté historias de cuando estaba embarazada de ella, momentos dulces rescatados de un pasado que parecía pertenecer a otras personas. Fue casi como antes, casi como si los últimos 2 años no hubieran sucedido, como si Roberto y su madre fueran solo una pesadilla de la que finalmente estaba despertando. Y entonces, a las 4:23 de la tarde, mientras lavábamos los platos juntas, Lucía dijo algo que me heló la sangre. «Mamá, Irma dice que las joyas que me diste deberían estar en una caja de seguridad en el banco. Dice que es peligroso tenerlas en el departamento. ¿Y tú qué piensas?» Creo que tiene razón. De hecho, ella se ofreció a llevarlas al banco por mí. Tiene una caja de seguridad familiar donde guarda las joyas de los Sandoval. No, no, no. Lucía, esas joyas son tuyas, de nadie más. Si quieres ponerlas en el banco, hazlo tú misma, en tu propia caja de seguridad. Pero eso cuesta dinero extra, mamá. Y ahora con el bebé en camino...
Yo te pago la caja de seguridad, pero no le des esas joyas a Irma. Vi la duda cruzar por su rostro. Vi cómo sus manos se detenían sobre el plato que estaba lavando. El agua corría sobre sus dedos. Podía escuchar el goteo del grifo mal cerrado. Podía oler el jabón de limón que siempre usaba para lavar. ¿Por qué no confías en ella?, preguntó Lucía. Porque no confío en nadie que intenta separar a una madre de su hija. Ella no está haciendo eso. Está tratando de ayudarme, algo que tú nunca hiciste cuando más te necesité. Esas palabras me golpearon como puños físicos. Retumbaron en la cocina. Rebotaron contra las paredes que yo había pintado con mis propias manos. Recorrieron el pasillo donde había colgado las fotos de Lucía desde bebé. Subieron las escaleras que había limpiado durante 30 años. Y dolieron más que cualquier golpe físico que hubiera recibido en mi vida. Lucía, yo siempre he estado aquí. Estuviste aquí juzgándome, juzgando a Roberto, tratando de destruir mi matrimonio desde el primer día. Estuve aquí tratando de protegerte. No necesito tu protección, mamá. Necesito tu apoyo. Y si no puedes dármelo, entonces quizás es mejor que no nos veamos por un tiempo. Se quitó el delantal. Tomó su bolso. Caminó hacia la puerta con esa dignidad prestada que había aprendido de la familia Sandoval. Esa frialdad que no era suya, pero que había adoptado como armadura. «Gracias por la comida», dijo sin voltear a mirarme. Y se fue. Me quedé en esa cocina llena de platos a medio lavar y comida sobrante que había preparado con tanto amor. Las lágrimas vinieron, silenciosas, calientes, imparables. Me dejé caer en una silla y lloré hasta que no me quedaron más lágrimas. ¿Sabes qué fue lo peor? Que sabía exactamente lo que iba a pasar. Sabía que Irma tomaría esas joyas. Sabía que las usaría para controlar a mi hija. Sabía que este era solo el principio de algo mucho peor. Y no podía hacer absolutamente nada para detenerlo. Solo faltaban 9 días para el momento que cambiaría todo. Pero todavía no había llegado. 3 meses después, Lucía dio a luz a un niño, Santiago. Pesó 2 kilos. Tenía los ojos de mi hija y la boca de su padre. Yo me enteré 2 días después del parto, por Facebook. Una foto de Roberto sosteniendo al bebé, con el título «Bienvenido al mundo, campeón». Ni una llamada, ni un mensaje, ni una invitación para conocer a mi nieto. Esperé una semana. Luego fui al hospital sin avisar. Era un jueves a las 10:34 de la mañana. Llevaba un regalo, una manta tejida a mano que había estado haciendo durante meses, esperando este momento. Cada puntada llevaba una oración. Cada hilera representaba un día de espera. Cuando llegué a la habitación privada donde estaban, encontré a Irma sentada en la silla junto a la cama de Lucía. Ella sostenía a Santiago, no Lucía, no la madre, la abuela paterna. «Patricia», dijo Irma sin sonreír, «qué sorpresa. Vine a conocer a mi nieto. Lucía está descansando. El parto fue difícil. Quizás deberías volver otro día». Lucía abrió los ojos en ese momento. Me vio. Vi algo cruzar por su rostro. ¿Culpa? ¿Vergüenza? ¿Alivio? No estaba segura. «Mamá», dijo débilmente. «Mi amor, vine a conocer a Santiago». Irma no se movió. Siguió sosteniendo al bebé como si fuera su propiedad, como si tuviera más derecho sobre él que yo. Mantuve la cabeza en alto. Mantuve la sonrisa en mi rostro. No allí, no delante de ella, no le daría la satisfacción de verme rota. Caminé hacia la cuna donde debería haber estado el bebé y coloqué allí la manta que había tejido. «Esto es para Santiago», dije. «¿Para cuando tenga frío?» «¡Qué lindo detalle!», dijo Irma con una voz que goteaba condescendencia. «Aunque ya le compramos 15 mantas de cachemira importadas. Pero seguro encontraremos algún uso para esta». Lucía no dijo nada. Solo cerró los ojos. Como si al no verme pudiera hacer que yo desapareciera. Como si al fingir que dormía pudiera evitar tomar partido entre su madre y su suegra. Pero su silencio fue peor que cualquier palabra cruel que Irma hubiera dicho. «Me voy», dije. «Lucía, cuando quieras verme, sabes dónde encontrarme». Salí de esa habitación con la dignidad intacta. Caminé por el pasillo del hospital con la espalda recta.
Tomé el elevador. Crucé el vestíbulo. Llegué a mi coche en el estacionamiento. Y solo entonces, cuando cerré la puerta y nadie podía verme, me permití desmoronarme completamente. Pasaron 18 meses sin que viera a mi nieto. 18 meses contando los días en el calendario. 548 días exactos en los que mi hija me borró de su vida como si nunca hubiera existido. Hasta que un lunes, a las 8:42 de la mañana, recibí una llamada de Lucía. Su voz sonaba extraña, controlada, como si estuviera leyendo de un guión. «Mamá, necesito pedirte un favor. Lo que necesites, mi amor. Roberto y yo vamos a viajar a Monterrey por trabajo. Será solo una semana. Irma dice que es demasiado para ella cuidar a Santiago sola. ¿Podrías quedarte con él?» Mi corazón saltó. Una semana completa con mi nieto. 7 días para recuperar el tiempo perdido, para abrazarlo, para conocerlo, para ser la abuela que no me habían dejado ser. «Sí», dije, quizás demasiado rápido. «Por supuesto que sí». «Bien, te lo llevamos mañana a las 7:00 de la mañana». Pasé todo ese día y toda esa noche preparando la casa. Compré pañales, toallitas, leche de fórmula. Saqué los juguetes viejos de Lucía que había guardado durante años. Limpié cada rincón. Preparé la habitación de invitados con sábanas nuevas que olían a suavizante de flores. A las 7:00 de la mañana siguiente estaba lista. A las 7:30 todavía esperaba. A las 8:15 llamé a Lucía. No contestó. A las 9:00 volví a llamar. Nada. Finalmente, a las 10:47 de la mañana llegaron. Roberto manejaba. Irma iba en el asiento del pasajero. Lucía atrás con Santiago en su silla de bebé. Salí corriendo de la casa, abrí la puerta trasera del coche, y allí estaba él, mi nieto, 18 meses. Cabello oscuro y rizado, ojos enormes color café, mejillas rosadas. «Hola, mi amor», susurré, desabrochando el cinturón de seguridad. Él me miró con curiosidad, no con miedo, no con rechazo, solo con la inocencia de alguien que todavía no ha aprendido a odiar. «Mamá, escucha bien», dijo Lucía, bajándose del coche. Me entregó una lista escrita a mano en 3 páginas. Aquí está todo: sus horarios de comida, de siesta, de baño, los números de emergencia, las alergias, las instrucciones de Irma sobre... ¿Las instrucciones de Irma? Ella ha estado cuidándolo desde que nació. Sabe lo que es mejor para él. Por supuesto. Por supuesto que Irma había tomado control hasta de eso. Roberto ni siquiera bajó del coche. Mantuvo el motor encendido. Irma tampoco se movió. Solo giró la cabeza para mirarme a través de la ventana, con esa sonrisa fría que había perfeccionado. «Una semana, mamá. Volvemos el próximo martes», dijo Lucía, dándome un beso rápido en la mejilla. «Cuídalo bien». Y se fueron, dejándome allí con Santiago en brazos y el corazón latiéndome tan fuerte que pensé que se me saldría del pecho. Esa semana fue la más feliz que había tenido en años. Santiago era un niño dulce, curioso, lleno de energía. Le enseñé canciones que le cantaba a Lucía cuando era bebé. Le preparé papillas caseras. Lo llevé al parque. Le leí cuentos antes de dormir. Cada mañana despertaba a las 6:30 cuando él empezaba a balbucear en su cuna. Podía oler esa fragancia única de bebé, mezcla de talco y leche. Sentía sus manitas gorditas agarrando mi dedo cuando le daba el biberón. Escuchaba su risa cuando jugábamos a las escondidas. Por primera vez en mucho tiempo, mi casa volvió a sentirse como un hogar. Pero el martes llegó demasiado rápido. A las 6:00 de la tarde exactamente, tocaron la puerta. Abrí con Santiago en brazos. Era solo Roberto, ni Lucía, ni Irma. «Vine por el niño», dijo sin saludar. «¿Dónde está Lucía?» «En casa, descansando». El viaje fue agotador. Algo no estaba bien. Podía sentirlo en la forma en que Roberto evitaba mirarme a los ojos, en la forma en que sus manos tamborileaban impacientes sobre sus piernas, en el olor a alcohol que emanaba de su aliento. «¿Estás bien para manejar?», pregunté. «Estoy perfectamente bien. Dame al niño». Respiré profundamente, lista para finalmente negarme, para decirle que volviera cuando Lucía estuviera con él,
para proteger a mi nieto de ese hombre que apestaba a whisky barato. Pero entonces Santiago extendió sus bracitos hacia su padre. «Papá», dijo con esa voz pequeña que me rompió el corazón. No pude negarme. Le entregué a Santiago, junto con la bolsa de pañales y la manta tejida que él había usado toda la semana. Roberto se fue sin dar las gracias, sin decir adiós, sin nada. Y la casa volvió a estar vacía, silenciosa, fría. 2 semanas después, un viernes a las 2:13 de la tarde, Estela volvió a llamarme. «Señora Patricia, necesita venir. Hay algo que debe ver». «¿Qué pasa?» «Solo venga, por favor». Conduje hasta el edificio de Lucía con el estómago retorcido de ansiedad. Estela me esperaba en el lobby. Su rostro estaba pálido. Sus manos temblaban. Anoche escuché gritos, muchos gritos. Esta mañana vi a 2 policías salir del departamento. Y hace 1 hora vi a Lucía salir con Santiago y 2 maletas. Estaba llorando. Subí las escaleras corriendo. Toqué la puerta. Nadie contestó. Volví a tocar. Nada. Llamé a Lucía, directo al buzón. Llamé a Roberto. Apagado. Mientras te cuento esto desde esta cocina donde ahora estoy sola otra vez, me pregunto desde dónde me estarás escuchando. Escribe el nombre de tu ciudad en los comentarios. Necesito saber que mis palabras están llegando a alguien, que no estoy hablando al vacío. Pasé 3 días intentando localizar a Lucía. 3 días de llamadas sin respuesta. 3 días de mensajes ignorados. 3 días de silencio que se sentía como morir lentamente. Hasta que el lunes a las 11:52 de la noche, mi teléfono sonó. Número desconocido. «¿Señora Patricia?» «Sí, ¿quién habla?» «Soy la trabajadora social del DIF. Estamos con su hija Lucía Ramírez. Ella está en una situación complicada. Dice que usted es la única persona a quien puede llamar». «¿Dónde está? Voy para allá». Me dio la dirección de un albergue temporal. Un lugar para mujeres en crisis. Llegué en 23 minutos exactos. El edificio era gris, con rejas en las ventanas. El olor a desinfectante industrial llenaba el aire. Las luces fluorescentes parpadeaban en el pasillo. Lucía estaba sentada en una habitación pequeña con paredes blancas. Santiago dormía en sus brazos. Ella tenía un moretón nuevo en el pómulo izquierdo. Los labios partidos. El ojo derecho hinchado. No pregunté qué pasó. No en ese momento. Solo me senté junto a ella y la abracé. Sentí cómo su cuerpo temblaba contra el mío. Escuché sus sollozos silenciosos. Olí el sudor del miedo en su piel. «Mamá», susurró finalmente. Las joyas desaparecieron. «¿Qué?» Le di a Irma el cofre completo hace 2 meses. Me dijo que lo guardaría en la caja de seguridad del banco familiar, que estaría más seguro allí. Pero ayer, cuando le pedí que me lo devolviera porque necesitaba vender algo para comprar leche para Santiago, ella dijo que yo ya las había vendido, que ella nunca recibió ningún cofre. Mi sangre se congeló. Llamó a toda la familia. Les dijo que yo robé joyas familiares de los Sandoval y las vendí, que soy una ladrona, que soy indigna de ser parte de su familia. Roberto le creyó a ella. Me llamó mentirosa. Me empujó contra la pared. Me dijo que me fuera y nunca volviera. Allí estaba. La revelación. El plan que Irma había estado construyendo meticulosamente desde el día de la boda, desde la primera vez que sus ojos me evaluaron en ese salón de fiestas, desde que decidió que mi hija no era suficiente para su hijo. Todo había sido calculado, cada paso, cada movimiento, la mudanza a casa de ellos para tomar control, el aislamiento de Lucía de su familia, la apropiación de su rol como madre de Santiago, y finalmente el robo de las únicas cosas de valor que mi hija tenía. Las únicas cosas que le hubieran dado independencia económica. Ella lo planeó todo, mamá, continuó Lucía con la voz quebrada. Escuché a Irma hablando por teléfono con alguien, diciendo que finalmente había conseguido deshacerse de esa interesada, que ahora Roberto podría encontrar a alguien de su clase. ¿Presentaste una denuncia? ¿Contra quién? No tengo pruebas. Irma tiene abogados, tiene dinero, tiene influencias. Yo no tengo nada, ni siquiera un lugar donde dormir.
La trabajadora social entró en ese momento con formularios. Explicó que Lucía podía quedarse en el albergue por un máximo de 2 semanas mientras encontraba una solución permanente. Ella se viene conmigo, dije, ahora mismo. Mamá, no puedo abusar de... No es abuso, es tu casa, siempre ha sido tu casa. Esa noche llevé a Lucía y a Santiago a casa. Les di la mejor habitación. Les preparé comida caliente. Les di ropa limpia. Les di lo único que podía ofrecer, amor incondicional y un techo seguro. Pero sabía que esto no había terminado. Sabía que Irma no dejaría las cosas así. Sabía que vendría por más. Y tenía razón. Solo faltaban 8 días para el momento que cambiaría todo. Para ese jueves a las 2:37 de la tarde, cuando vería a mi hija vendiendo dulces en el semáforo, con mi nieto en brazos bajo el sol implacable. Pero todavía no había llegado. Lucía y Santiago se instalaron en mi casa como 2 náufragos que finalmente encuentran tierra firme. Los primeros 3 días fueron casi perfectos. Cocinaba para ellos. Cuidaba a Santiago mientras Lucía descansaba. Por las noches nos sentábamos en la sala y hablábamos. Realmente hablábamos. Por primera vez en años, mi hija me contaba la verdad. Me contó sobre las noches en que Roberto llegaba borracho y rompía cosas, sobre cómo Irma la criticaba constantemente, su forma de cocinar, de vestirse, de criar a Santiago, sobre cómo le habían quitado su teléfono durante semanas diciendo que gastaba demasiado tiempo en tonterías, sobre cómo controlaban cada peso que gastaba, sobre cómo la hacían sentir que estaba loca cada vez que cuestionaba algo. Cada revelación era un cuchillo en mi corazón. Cada historia confirmaba lo que había temido desde el principio. Pero el 4.º día, todo cambió. Eran las 9:23 de la mañana de un jueves cuando Roberto apareció en mi puerta. No tocó, golpeó, puños contra la madera. Cada impacto hacía temblar el marco. «Abre la puerta, Patricia, sé que están ahí». Lucía estaba en la cocina dándole desayuno a Santiago. La vi palidecer al escuchar la voz de Roberto. Vi cómo sus manos empezaban a temblar. Vi cómo Santiago dejaba de comer, asustado por los gritos. «No abras, mamá», susurró. «Tengo que hacerlo o derribará la puerta». Abrí. Roberto estaba desaliñado, barba de 3 días, camisa arrugada, ojos rojos e inyectados. El olor a alcohol era tan fuerte que me hizo retroceder. «Vengo por mi hijo», dijo, intentando entrar. Bloqueé la puerta con mi cuerpo. «No estás en condiciones de llevarte a nadie. Ese es mi hijo. Lucía no tiene derecho a secuestrarlo». Lucía no secuestró a nadie. Ella es su madre. Tiene todo el derecho. Ella es una ladrona. Mi madre tiene pruebas. Va a presentar cargos. Va a quitarle la custodia. Ese niño vendrá conmigo de todas formas. ¿Sabes qué fue lo peor? La sonrisa que apareció en su rostro cuando dijo eso. Una sonrisa de victoria anticipada, como si ya hubiera ganado. «Roberto, vete. Cuando estés sobrio podemos hablar». Él dio un paso adelante. Yo no me moví. Nos quedamos así, en el umbral, midiendo fuerzas. Podía sentir mi corazón latiendo en mis oídos. Podía saborear el miedo metálico en mi boca. Podía ver la locura bailando detrás de sus ojos. «Esto no se va a quedar así», dijo finalmente, retrocediendo. «Mi madre tiene abogados, buenos abogados. Van a destruir a Lucía en los tribunales. Y cuando termine, no solo perderá a Santiago, perderá todo». Se fue. Pero sus palabras quedaron flotando en el aire como humo tóxico. Esa tarde, a las 3:47, recibimos la primera carta del abogado de Irma. Demanda por custodia de Santiago. Acusaciones de negligencia maternal. Acusaciones de robo. Acusaciones de inestabilidad mental. Lucía leyó el documento con las manos temblando tanto que apenas podía sostener el papel. «No tengo dinero para un abogado, mamá. No tengo nada. Van a quitarme a mi hijo». «No van a quitarte nada. Yo venderé la casa si es necesario. Conseguiremos un abogado. Pelearemos esto». Pero la verdad era más complicada. Consulté con 3 abogados esa misma semana. Los 3 me dijeron lo mismo, sin pruebas de que Irma robó las joyas, sin evidencia documentada del abuso de Roberto.
Con los Sandoval teniendo recursos económicos superiores, las probabilidades estaban en nuestra contra. El mejor abogado que encontré cobraba 85,000 pesos por adelantado. Yo tenía 23,000 pesos en ahorros. Mi pensión era de 4,500 pesos mensuales. La casa valía quizás 800,000 pesos, pero venderla tomaría meses. ¿Y Lucía? Lucía no tenía absolutamente nada, ni trabajo, ni ahorros. Ni siquiera identificación porque Roberto se la había quitado hacía meses, diciendo que la guardaría en un lugar seguro. Pasaron 5 días buscando opciones. 5 días de llamadas a oficinas de ayuda legal, 5 días de puertas cerradas y respuestas negativas. Hasta que el quinto día, un martes a las 11:34 de la mañana, Lucía me dijo algo que me partió el alma. «Mamá, voy a salir a buscar trabajo, lo que sea, vendré dinero, haré lo que tenga que hacer». «Lucía, tienes que cuidar a Santiago». «Yo puedo». «No, mamá, tú ya hiciste suficiente. Esta es mi batalla. Necesito pelearla yo». Vi la determinación en sus ojos, esa misma determinación que yo había tenido a su edad cuando decidí que no dejaría que la pobreza me definiera, cuando trabajé 3 empleos para darle una buena educación, cuando me negué a rendirme sin importar cuántas veces me cayera. Mi hija era más fuerte de lo que ella misma sabía. Solo necesitaba recordarlo. «¿Qué vas a hacer?», pregunté. «Hay una mujer en el mercado que vende dulces. Dice que puedo comprarle cajas al mayoreo y revenderlas. No es mucho, pero es algo». Así comenzó. Así mi hija se convirtió en vendedora ambulante. Compraba cajas de chicles, dulces y chocolates en la mañana. Salía con Santiago en brazos porque no teníamos con quién dejarlo. Recorría las calles. Tocaba las ventanas de los coches en los semáforos. Los primeros días yo iba con ella. La acompañaba. Cargaba a Santiago cuando ella se cansaba. Pero después de 3 días me dijo que no podía conmigo allí. «Me haces sentir más débil, mamá. Necesito hacer esto sola. Necesito demostrarme a mí misma que puedo». Entonces la dejaba ir sola cada mañana. A las 8:00 salía con Santiago en un cargador de tela, con una bolsa llena de dulces, con una botella de agua y una gorra para protegerlos del sol. Volvía a las 6:00 de la tarde, exhausta, con los pies hinchados, con la piel quemada, pero con dinero. 200 pesos un día, 350 otro, 180 el siguiente. Cada peso que ganaba lo guardábamos en un frasco de vidrio. Estábamos juntando para el abogado, para la batalla que se avecinaba. Pero entonces llegó ese jueves, ese maldito jueves a las 2:37 de la tarde que cambió todo. Yo había salido a comprar verduras al mercado. Tomé una ruta diferente a la habitual, porque había tráfico. Pasé por el cruce de Avenida Reforma con calle Hidalgo. El semáforo se puso en rojo, y allí estaba ella, mi hija, Lucía, caminando entre los coches detenidos, ofreciendo chicles a los conductores, con Santiago en brazos, mi nieto de 2 años con la piel enrojecida por el sol, sudando, llorando débilmente. El mundo se detuvo. Podía ver cómo los otros conductores la ignoraban, cómo subían las ventanas cuando ella se acercaba, cómo apartaban la mirada como si ella fuera invisible, como si mi hija, mi hermosa e inteligente hija que había sido maestra, que había tenido sueños, que había tenido futuro, fuera menos que humana. Algo se rompió dentro de mí en ese momento, algo profundo e irreparable. Era furia, era dolor, era amor, convertido en determinación absoluta. Bajé del coche. Los conductores de atrás comenzaron a tocar las bocinas. No me importó. Caminé entre los autos hasta llegar a ella. Lucía me vio. Y en sus ojos vi vergüenza. Vi humillación. Vi el peso de todo lo que había perdido. «Mamá, no te acerques. No necesito tu compasión». Pero yo me acerqué de todas formas. Me quedé frente a ella bajo ese sol que quemaba, rodeada por el olor a gasolina y al ruido de los motores, sintiendo cómo el asfalto caliente irradiaba calor a través de mis zapatos. Fue entonces cuando le pregunté, «¿Dónde están las joyas que te di?». Y ella me contó todo. Lo que ya te dije al principio, sobre Irma,
sobre el robo, sobre Roberto creyéndole a su madre, sobre ser expulsada. El semáforo cambió a verde. Los conductores gritaban. Alguien nos insultó. Pero yo permanecí allí, firme, inquebrantable. «Sube al coche», le dije. «Nunca más pasarás por esto». Ella me miró con lágrimas que se negaba a derramar en público, con esa dignidad que había aprendido de mí, con esa fuerza que corría en nuestra sangre. «¿Qué vas a hacer, mamá?» «Voy a hacer lo que debía hacer desde el principio. Voy a pelear. Y esta vez voy a ganar». La llevé a casa. Bañé a Santiago. Le di agua fresca. Le puse crema en las quemaduras del sol. Preparé comida. Y mientras hacía todo eso, mi mente trabajaba, pensaba, planificaba, calculando cada movimiento. Esa noche, después de que Lucía y Santiago se durmieron, saqué mi teléfono. Busqué el número que había guardado hacía más de un año. El número de Daniela Méndez, la primera esposa de Roberto, la mujer que me había advertido. Marqué. Eran las 11:47 de la noche. Ella contestó al tercer tono. «Señora Patricia, Daniela, necesito tu ayuda. Necesito todo lo que tengas sobre Roberto y su madre. Fotografías, documentos, testimonios, todo». Hubo una pausa. Podía escuchar su respiración al otro lado de la línea. Podía imaginar la sonrisa triste apareciendo en su rostro. «Sabía que algún día llamarías», dijo. «Tengo exactamente lo que necesitas. Roberto le hizo lo mismo a otras 2 mujeres después de mí. Todas tenemos archivos, todas estamos listas para testificar. ¿Por qué no hicieron nada antes? Porque teníamos miedo, porque estábamos solas, porque pensábamos que nadie nos creería». Su voz se quebró ligeramente. «Pero si tú vas a pelear, Patricia, nosotras pelearemos contigo. Ya basta de que los Sandoval destruyan vidas sin consecuencias». Quedamos de vernos al día siguiente. Eran las 11:52 cuando colgué. Me quedé sentada en la oscuridad de mi cocina, escuchando el reloj marcar los segundos, sintiendo cómo algo cambiaba dentro de mí. Había pasado 2 años tratando de proteger a mi hija con advertencias, con palabras, con preocupación. Pero las palabras ya no eran suficientes. Mañana sería el día en que comenzaría una guerra contra una familia que pensaba que el dinero y las influencias los hacían intocables. Una guerra contra un sistema que protegía a los abusadores y castigaba a las víctimas. Una guerra que pensaban que una mujer de 61 años, con pensión modesta y casa pequeña, jamás podría ganar. No sabían con quién se estaban metiendo. No sabían que las mujeres como yo, que sobrevivimos a la pobreza, que criamos hijas solas, que enterramos a nuestros esposos y seguimos adelante, somos invencibles cuando protegemos a los nuestros. No sabían que estaban a punto de enfrentar a una madre que ya no tenía nada que perder. Y eso, descubrirían pronto, era lo más peligroso de todo. Habían pasado exactamente 12 días desde ese jueves en el semáforo. 12 días en los que trabajé en silencio. 12 días en los que Lucía no tenía idea de lo que estaba planeando. Me reuní con Daniela el viernes a las 13:00 de la tarde, en la misma cafetería donde nos habíamos visto años atrás. Pero esta vez no vino sola. Trajo a 2 mujeres más. Marcela, 34 años. Roberto la conoció 3 años después de casarse con Lucía. Le prometió que se divorciaría. Le robó 150,000 pesos diciendo que era para invertir en un negocio juntos. Nunca vio ese dinero de nuevo. Andrea, 29 años. La conoció hace un año en un gimnasio. Misma historia, mismo patrón, misma mentira sobre estar separado. Ella había perdido 80,000 pesos y las escrituras de un terreno que heredó de su padre. Todas tenían documentos, mensajes de texto, correos electrónicos, transferencias bancarias, fotografías, un archivo completo de evidencia que Roberto pensó que había enterrado cuando terminó con cada una de ellas. «Pero hay más», dijo Daniela, sacando una carpeta gruesa. «Investigué a Irma. Tiene un historial. Hace 15 años fue acusada de fraude por una de sus empleadas domésticas. La mujer decía que Irma le robó joyas familiares y la acusó a ella del robo.
El caso se cerró porque la empleada no pudo pagar un abogado y Irma tenía influencias. Mi sangre hirvió. El mismo patrón, la misma táctica. Irma había hecho esto antes y salido impune. ¿Qué pasó con la empleada?, pregunté. La deportaron. Era inmigrante, sin papeles, sin voz, sin justicia. Pasé el fin de semana organizando toda la información, creando una línea de tiempo, conectando los puntos. El lunes contraté al abogado, no el más caro, uno mejor, uno que había peleado casos contra familias poderosas y ganado. Se llamaba Ernesto Vega, tenía 58 años y una reputación de ser implacable en la corte. Cuando le mostré el archivo que habíamos compilado, sus ojos se iluminaron. «Señora Patricia», dijo, hojeando los documentos, «esto no es solo un caso de custodia, esto es fraude. Esto es un patrón de abuso sistemático. Esto puede destruir a los Sandoval completamente». «No quiero destruirlos», respondí. «Solo quiero que dejen a mi hija en paz, que le devuelvan lo que le robaron, que nunca más puedan hacerle daño a ella o a mi nieto». «Entonces, eso es exactamente lo que conseguiremos». El martes, día 12, a las 9:00 de la mañana, el abogado Vega presentó una contrademanda. No solo defendiendo a Lucía de las acusaciones de negligencia y robo, sino acusando a Irma Sandoval de robo de propiedad privada, las joyas valuadas en 280,000 pesos según el avalúo que conseguí, difamación, conspiración para cometer fraude, abuso psicológico, y acusando a Roberto Sandoval de violencia doméstica, fraude económico contra múltiples víctimas, paternidad negligente. Adjuntamos 847 páginas de evidencia, testimonios de 4 mujeres, fotografías, mensajes, documentos bancarios, historiales médicos de Lucía mostrando las visitas al hospital por accidentes, declaraciones de vecinos que habían escuchado los gritos. Todo. A las 2:15 de la tarde de ese martes, el abogado de Irma llamó al abogado Vega. «¿Qué diablos es esto?», gritó al teléfono lo suficientemente fuerte como para que yo escuchara. «¿Están locos? ¿Saben con quién se están metiendo?». «Con una ladrona y su hijo abusador», respondió Vega con una calma helada. «Y sí, sabemos exactamente con quién nos estamos metiendo. La pregunta es, ¿ustedes saben con quién se metieron?». A las 4:30 de la tarde, Roberto apareció en mi puerta. Pero esta vez era diferente. Estaba pálido, sudando. Las manos le temblaban cuando golpeó la puerta. «¡Retira esa demanda! ¡Retírala ahora!». Abrí la puerta con calma. Crucé los brazos. Lo miré directamente a los ojos sin parpadear. «No. Estás destruyendo mi vida. Mi trabajo ya me llamó. Mis socios están preguntando. Mi madre está... ¿Tu madre está qué, Roberto? ¿Asustada? ¿Preocupada? Bien, que sienta una fracción del miedo que mi hija sintió durante 4 años». Él dio un paso hacia mí. Instintivamente, sus puños se cerraron. Vi la violencia bailando en sus ojos. El mismo impulso que había lastimado a mi hija tantas veces. Pero esta vez era diferente. Esta vez yo no estaba sola. Ernesto Vega salió de su coche estacionado en la calle. Caminó hacia nosotros con pasos medidos. Detrás de él venían 2 personas más, un investigador privado y una oficial de policía fuera de servicio que Daniela había contratado como testigo. «Señor Sandoval», dijo Vega, «le sugiero que se retire. Cualquier acto de intimidación será documentado y agregado a la demanda». Roberto me miró con un odio puro, pero retrocedió. Se fue. Pero antes de subir a su coche, gritó: «Mi madre va a acabar contigo. Tiene abogados que te dejarán en la calle». Mantuve la cabeza en alto. No le di la satisfacción de verme temblar. Esperé hasta que su coche desapareció en la esquina. Solo entonces cerré la puerta. Caminé a mi habitación y me permití exhalar todo el miedo que había estado conteniendo. Lucía había estado escuchando todo desde la cocina. Salió con Santiago en brazos. Sus ojos estaban llenos de lágrimas. «Mamá, ¿qué hiciste?». «Lo que debía hacer hace 4 años. Peleé. Van a destruirnos. Tienen dinero. Tienen poder. Nosotras no tenemos nada». La tomé de los hombros. La miré directamente a los ojos. Esos ojos que había visto nacer,
que había visto crecer, que había visto romperse, y ahora vería sanar. Tenemos la verdad, y esta vez, la verdad será suficiente. Esa noche Lucía y yo nos sentamos a la mesa de la cocina. Le mostré todo, cada documento, cada testimonio, cada pieza de evidencia que habíamos recopilado. Vi cómo sus ojos se abrían más con cada página, cómo su expresión pasaba de miedo a sorpresa a algo que no había visto en años. Esperanza. Hay otras mujeres, susurró. No estoy sola. Nunca estuviste sola. Solo te hicieron creer que sí. Lloró esa noche. Pero fueron lágrimas diferentes, no de dolor, de liberación, de rabia contenida finalmente encontrando salida, de años de silencio transformándose en rugido. A las 8:47 de la noche sonó mi teléfono. Número desconocido. Contesté. Señora Patricia Ramírez. Era una voz de mujer, fría, controlada, peligrosa. Irma. ¿Qué quieres? Quiero que entiendas algo. Yo destruyo gente como tú antes del desayuno. Tengo abogados que cobran más en una hora de lo que tú ganas en un año. Tengo contactos en el gobierno, en los juzgados, en todas partes. Si sigues con esta farsa, no solo perderás este caso, perderás todo, tu casa, tu pensión, tu dignidad. Sentí el veneno en sus palabras, el odio, el desprecio, pero también sentí algo más, miedo. Ella tenía miedo. Por primera vez, Irma Sandoval estaba asustada. Ya perdí mi dignidad, Irma. La perdí cada vez que vi a mi hija volver a ti después de que tu hijo la golpeara. La perdí cuando tuve que recogerla de un hospital. La perdí cuando la encontré vendiendo dulces en la calle con mi nieto enfermo bajo el sol. No tengo nada más que perder. Pero tú sí. ¿Me estás amenazando? No. Te estoy prometiendo. El jueves a las 10:00 de la mañana nos vemos en la corte. Y allí, frente al juez, vas a tener que explicar dónde están las joyas que robaste. Vas a tener que explicar el patrón de abuso. Vas a tener que mirar a los ojos a todas las mujeres que destruiste y responder por cada una. Colgué. Las manos me temblaban. El corazón me latía tan fuerte que podía sentirlo en la garganta. Pero por primera vez en años no era de miedo, era de poder. El poder de finalmente, estar del lado correcto de la justicia. Los días antes de la audiencia fueron un torbellino. Daniela, Marcela y Andrea vinieron a casa el miércoles por la noche para preparar sus testimonios. Las 4 nos sentamos en mi sala. 5 mujeres que Roberto y su madre habían intentado quebrar. 5 mujeres que se negaban a permanecer rotas. Lucía preparó café. El aroma llenaba la casa, mezclándose con el olor a nerviosismo que todas emanábamos. Podía escuchar cómo las tazas tintineaban ligeramente en sus manos temblorosas. Podía ver las lágrimas que se secaban antes de caer. Podía sentir la electricidad de la anticipación en el aire. ¿Realmente creen que esto funcionará?, preguntó Marcela. Irma tiene 3 abogados, nosotras tenemos 1. Nosotras tenemos algo mejor que abogados caros, dije. Tenemos la verdad, y tenemos entre todas. Andrea rió amargamente. La verdad nunca ha sido suficiente contra el dinero. Esta vez será diferente, intervino Daniela. Esta vez tenemos evidencia que ni todo el dinero del mundo puede borrar. Esta vez somos muchas. Esta vez nos escucharán. Esa noche dormí apenas 3 horas. El resto del tiempo lo pasé repasando documentos, verificando cada detalle, asegurándome de que no habíamos dejado nada al azar. A las 5:32 de la mañana del jueves me levanté, me duché. Me vestí con mi mejor ropa, un traje azul marino que había comprado en una tienda de segunda mano, pero que estaba impecable. Los mismos zapatos que usé en mi boda, lustrados hasta brillar. El collar de perlas sintéticas que Marcos me regaló en nuestro 10º aniversario. No era ropa cara, pero era digna. Y eso era lo único que importaba. Lucía también se vistió con cuidado, un vestido sencillo color beige, el cabello recogido, sin maquillaje excesivo. Quería que el juez viera lo que yo veía, una mujer joven, cansada, pero inquebrantable, una madre luchando por su hijo, una sobreviviente. Dejamos a Santiago con una vecina de confianza. Él lloró cuando nos fuimos. Ese llanto me partió el corazón,
pero sabía que todo lo que estábamos haciendo era por él, para que creciera en un hogar sin violencia, sin mentiras, sin abuelo que robaban y padres que golpeaban. Llegamos a la corte a las 9:15 de la mañana. El edificio era imponente. Columnas blancas, escaleras de mármol, el olor a papeles viejos y madera pulida. Mis zapatos hacían eco en el pasillo vacío mientras caminábamos hacia la sala de audiencias. Ernesto Vega nos esperaba afuera. Junto a él estaban Daniela, Marcela y Andrea, todas vestidas de forma similar, sencilla, digna, seria. ¿Listas?, preguntó Vega. Listas, respondimos al unísono. Entramos a la sala a las 9:47. Y allí, del otro lado, estaba la familia Sandoval en todo su esplendor tóxico. Irma Sandoval lucía como si fuera a una gala, vestido negro de diseñador, joyas en el cuello, las muñecas, los dedos. Joyas, tantas joyas. Me pregunté cuántas habrían sido robadas de otras mujeres a lo largo de los años. Su cabello perfectamente peinado, maquillaje profesional, 3 abogados a su alrededor, todos en trajes que costaban más que mi renta anual. Roberto estaba junto a ella, también vestido elegantemente, pero se veía demacrado. Había perdido peso. Tenía ojeras profundas. Las manos le temblaban ligeramente cuando hojeaba los papeles que su abogado le pasaba. Cuando nuestros ojos se encontraron a través de la sala, vi odio puro. Pero también vi algo más, miedo. Él sabía que esta vez era diferente. Esta vez no podía simplemente marcharse y encontrar otra víctima. Esta vez habría consecuencias. El juez entró a las 10:00 en punto. Jueza, en realidad. Se llamaba Mónica Herrera. Tenía aproximadamente 50 años, expresión seria, ojos que habían visto demasiados casos como este. «Buenos días», dijo, sentándose. «Caso número 3847, Ramírez versus Sandoval. Procedamos». Las siguientes 4 horas fueron las más intensas de mi vida. El abogado de Irma comenzó primero. Pintó a Lucía como una mujer inestable, irresponsable, mentirosa. Presentó evidencia de que había vendido las joyas ella misma para comprar drogas. Inventos completos sin una sola prueba real. Mi clienta, la señora Irma Sandoval, es una mujer respetable que intentó ayudar a su nuera durante tiempos difíciles, dijo el abogado con voz pomposa, y como pago fue acusada falsamente de robo. Es un insulto a su reputación y a su familia. Mantuve mi expresión neutral. No reaccioné. No le di la satisfacción. Luego fue el turno de Ernesto Vega. Primero llamó a testificar a Daniela. Ella caminó al estrado con pasos firmes. Juró decir la verdad. Y entonces habló. Contó sobre su matrimonio con Roberto, sobre las mentiras, sobre cómo él le robó 150,000 pesos, sobre cómo Irma participó activamente, convenciéndola de que prestara dinero para inversiones familiares que nunca existieron. ¿Tiene prueba de estas transacciones?, preguntó la jueza. Sí, su señoría. Daniela presentó copias de transferencias bancarias, mensajes de texto de Roberto pidiendo dinero, correos electrónicos de Irma garantizando que el dinero sería devuelto con intereses. Nunca vio un solo peso de regreso. Luego testificó Marcela. Misma historia, diferentes detalles, misma familia depredadora. Luego Andrea. Con cada testimonio, vi cómo la expresión de la jueza se endurecía, cómo tomaba notas cada vez más rápido, cómo miraba a Irma y Roberto con creciente disgusto. Finalmente, Lucía subió al estrado. Mi hija, mi hermosa, valiente, destrozada pero no quebrada hija, contó su historia con voz clara, sin llorar, sin dramatizar, solo hechos, fechas, eventos. Las palabras crueles de Irma, los golpes de Roberto, el aislamiento sistemático, el control financiero y finalmente el robo de las joyas. ¿Por qué le confió las joyas a la señora Sandoval?, preguntó Vega. Porque ella me convenció de que era lo mejor. Me hizo creer que yo no era capaz de cuidarlas adecuadamente. Me hizo creer que todo lo que yo hacía estaba mal. Me hizo creer que yo no era suficiente.
¿Y ahora? ¿Qué cree ahora? Lucía miró directamente a Irma. Por primera vez en 4 años, no apartó la mirada. No se encogió, no tembló. Ahora creo que fui víctima de una manipuladora calculadora que ha perfeccionado el arte de destruir mujeres y salirse con la suya. Pero se acabó. Aquí, hoy, se acabó. El abogado de Irma intentó desacreditar a Lucía. Le preguntó sobre su inestabilidad emocional, sobre las visitas al hospital. Insinuó que ella misma se había lastimado para incriminar a Roberto. ¿Es posible, señorita Ramírez, que usted se haya infligido esas heridas para obtener simpatía? Lucía lo miró como si le hubiera crecido una segunda cabeza. ¿Me está preguntando si me rompí mi propio brazo? ¿Si me di puñetazos a mí misma? ¿Si me empujé por las escaleras? Su voz subió, cargada de incredulidad y rabia. No, mi esposo hizo eso. Su cliente lo permitió. Y ustedes están aquí tratando de hacerme parecer loca por haber sobrevivido. Respiró profundamente, lista para continuar, pero Vega intervino. La testigo ya respondió la pregunta, su señoría. Finalmente llamaron a Roberto al estrado. Él subió con esa confianza ensayada, esa sonrisa practicada. Pero lo vi sudar, lo vi ajustarse la corbata 3 veces en 2 minutos. Lo vi evitar mirar hacia donde estábamos sentadas las 5 mujeres que había intentado destruir. Vega lo destrozó. Señor Sandoval, ¿es cierto que estuvo en una relación con la señorita Marcela Jiménez mientras estaba casado con mi clienta? Fue un malentendido. Un malentendido que duró 8 meses y le costó a ella 150,000 pesos. Ella me dio ese dinero voluntariamente. ¿Para inversiones que nunca existieron? Las inversiones no funcionaron. Eso pasa en los negocios. ¿Y con Andrea Soto? ¿Esa también fue una inversión que no funcionó? Roberto empezó a desmoronarse. Sus respuestas se volvieron evasivas, contradictorias, obviamente falsas. Pero el momento decisivo vino cuando Vega preguntó: ¿dónde está ahora el cofre de joyas que su esposa le entregó a su madre? No sé de qué cofre habla. El cofre que contenía joyas valoradas en 280,000 pesos, esmeraldas, perlas, oro, rubíes. Mi madre nunca recibió ese cofre, Lucía lo inventó. En ese momento, Vega hizo algo brillante, algo que habíamos planeado meticulosamente. Su señoría, me gustaría presentar evidencia nueva. Fotografías tomadas hace 3 días. Proyectó en la pantalla de la corte una serie de fotos. Irma Sandoval en una cena benéfica, usando un collar de esmeraldas. Las esmeraldas de mi abuela. Las mismas que yo había fotografiado años atrás cuando se las di a Lucía. Las mismas que habían pasado por 3 generaciones de mi familia. En otra foto, Irma usaba la pulsera de perlas. En otra, el anillo de rubí. Estas fotografías fueron tomadas el lunes pasado, explicó Vega. La señora Sandoval está usando las joyas que supuestamente nunca recibió, las joyas que supuestamente mi clienta vendió. El silencio en la sala era ensordecedor. Vi cómo el color abandonaba el rostro de Irma. Vi cómo sus abogados se miraban entre sí con pánico. Vi cómo Roberto se desplomaba en su silla, entendiendo que estaban atrapados. La jueza se inclinó hacia adelante. Su voz era hielo puro. Señora Sandoval, acérquese al estrado. Ahora. Irma se levantó lentamente. Por primera vez desde que la conocí, no había confianza en sus movimientos. Caminó hacia el estrado como quien camina hacia el patíbulo. ¿Reconoce estas joyas?, preguntó la jueza, señalando las fotografías proyectadas. Estas son joyas familiares de los Sandoval. Han estado en nuestra familia por... Mentira, interrumpí. No pude contenerme. Me puse de pie. Esas joyas han estado en mi familia por 3 generaciones. Tengo fotografías de mi abuela usándolas en 1943. Tengo el avalúo que hice antes de dárselas a mi hija. Tengo los números de serie grabados en el interior de cada pieza. Señora Ramírez, por favor, comenzó a decir uno de los abogados de Irma. No, mi voz retumbó en la sala. Años de silencio. Años de ver a mi hija sufrir. Años de impotencia finalmente explotando. Ustedes le robaron a mi hija.
La acusaron de ladrona para cubrir su propio crimen. Intentaron quitarle a su hijo. Intentaron destruirla completamente. ¿Y para qué? ¿Para joyas? ¿Para mantener su imagen de familia perfecta? Las lágrimas finalmente brotaron, no de debilidad, de rabia justa, de dolor transformado en fuerza. Mi hija estuvo vendiendo dulces en la calle con mi nieto de 2 años bajo el sol abrasador porque ustedes la dejaron sin nada. Sin nada. Mientras usted, señalé a Irma, usaba las joyas robadas para ir a cenas de caridad. La hipocresía es nauseabunda. Orden. La jueza golpeó el mazo. Pero no me llamó al orden a mí. Miró a Irma. Señora Sandoval, le voy a hacer una pregunta directa, y le recuerdo que está bajo juramento. ¿De dónde obtuvo esas joyas que está usando en las fotografías? Irma abrió la boca. La cerró. La volvió a abrir. Por primera vez en su vida, probablemente, no tenía una respuesta preparada. No tenía una mentira que funcionara. No tenía una salida. Yo las recibí fueron un regalo de... ¿De quién? Silencio. ¿De su nuera? ¿De Lucía Ramírez? Para que las guardara en una caja de seguridad. Más silencio. ¿Y las guardó? ¿O las usó como si fueran suyas? Irma empezó a llorar, pero no eran lágrimas de remordimiento. Eran lágrimas de alguien que finalmente había sido atrapada. Lágrimas de vergüenza pública. Lágrimas de una reputación cuidadosamente construida, desmoronándose en tiempo real. «Quiero un receso», dijo uno de sus abogados desesperadamente. «Negado», respondió la jueza. «Señora Sandoval, responda la pregunta». Lucía me dio el cofre, admitió finalmente, con voz apenas audible. «Para guardarlo, pero yo pensé que como parte de la familia Sandoval, ella debería... que nosotros teníamos más derecho. ¿Así que admite que las tomó sin permiso? Yo no diría que las tomé. Yo diría que las preservé apropiadamente para... ¿Las usó? Sí. ¿Después de acusar a su nuera de haberlas vendido? Sí. ¿Después de usar esa acusación como base para expulsarla de su hogar y quitarle a su hijo? Irma no respondió. Pero su silencio era respuesta suficiente. La jueza cerró su carpeta con un golpe seco que resonó como un disparo. He escuchado suficiente. Voy a emitir mi fallo. Mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Lucía tomó mi mano. Sus dedos estaban helados. Apretó tan fuerte que dolió. Pero no me quejé. Nos aferramos la una a la otra mientras esperábamos las palabras que cambiarían todo. Todavía me pregunto si hice lo correcto al exponer a esta familia públicamente, al arrastrar sus secretos a la luz, al destruir su reputación del mismo modo que intentaron destruir a mi hija. ¿Y tú, qué habrías hecho en mi lugar? ¿Habrías peleado así? ¿O habrías buscado otro camino? Escríbelo en los comentarios. Realmente quiero saber qué piensas. La jueza Mónica Herrera se quitó los lentes. Los limpió lentamente con un paño. Ese gesto simple pareció durar una eternidad. El silencio en la sala era tan denso que podía escuchar la respiración de cada persona presente. Finalmente, habló. En mis 23 años como jueza, he visto muchos casos de abuso familiar. He visto manipulación. He visto violencia. He visto gente usar el sistema legal como arma contra los vulnerables. Pero pocas veces he visto un patrón de abuso tan sistemático, tan calculado, tan cruel como el que he presenciado hoy. Hizo una pausa. Miró directamente a Irma. Señora Sandoval, usted no solo robó joyas de valor material, robó la dignidad de su nuera, robó su seguridad, robó años de la vida de su nieto que pudieron haber sido pacíficos y felices. Y lo hizo con premeditación, con frialdad y sin un ápice de remordimiento hasta que fue atrapada. Luego miró a Roberto. Y usted, señor Sandoval, permitió que esto sucediera. Más que eso, participó activamente. Golpeó a su esposa, la aisló, la controló económicamente. Y cuando ella finalmente escapó, intentó quitarle lo único que le quedaba, su hijo. La jueza volvió a ponerse los lentes. Abrió su carpeta nuevamente. Mi fallo es el siguiente.
La demanda de custodia presentada por la familia Sandoval es rechazada en su totalidad. Lucía Ramírez mantiene custodia completa de su hijo Santiago. Roberto Sandoval tendrá visitas supervisadas una vez al mes, sujetas a evaluación psicológica y pruebas de sobriedad obligatorias. Lucía empezó a llorar, lágrimas silenciosas que corrían por sus mejillas. Apreté su mano más fuerte. Además, continuó la jueza, ordeno que Irma Sandoval devuelva todas las joyas mencionadas en el inventario presentado por la señora Ramírez dentro de un plazo de 72 horas. Si alguna pieza ha sido vendida o no puede ser recuperada, deberá pagar el valor total del avalúo, 280,000 pesos. Vi cómo Irma se desplomaba en su silla. Uno de sus abogados intentó objetar. La jueza lo silenció con una mirada. No he terminado. Adicionalmente, Irma Sandoval pagará 150,000 pesos en compensación a Lucía Ramírez por daños y perjuicios. Roberto Sandoval pagará 85,000 pesos adicionales para cubrir gastos legales. La sala estalló en murmullos. Los abogados de Irma hablaban entre sí frenéticamente. Roberto tenía la cabeza entre las manos. Irma me miraba con un odio tan puro que podría haber quemado. Pero ya no me importaba. Ya no tenía poder sobre mí, sobre nosotras. Finalmente, la voz de la jueza cortó el murmullo. Estoy ordenando que el caso sea remitido a la Fiscalía para investigación criminal por fraude y posible presentación de cargos. Esta Corte no tolerará el abuso sistemático disfrazado de asuntos familiares. Golpeó el mazo una última vez. Se levanta la sesión. Lo habíamos logrado. Contra todo pronóstico, contra el dinero, contra las influencias, contra años de manipulación y abuso. Lo habíamos logrado. Lucía se derrumbó en mis brazos. Lloramos juntas en medio de la sala de audiencias. Daniela, Marcela y Andrea nos rodearon. 5 mujeres que habían sido víctimas. 5 mujeres que ahora eran sobrevivientes. 5 mujeres que habían demostrado que la justicia, a veces, todavía existe. 3 días después, Irma llegó a mi casa. No con abogados, no con Roberto, sola. Traía una caja de madera, la misma caja que yo le había dado a Lucía años atrás. La abrí allí mismo, en la puerta. Todas las joyas estaban presentes. Las esmeraldas de mi abuela, las perlas de mi madre, el anillo de Marcos. Cada pieza que contenía una historia, una memoria, un pedazo de mi familia que pensé que había perdido para siempre. ¿Algo más?, pregunté fríamente. Irma me miró con esos ojos que alguna vez me habían intimidado, pero ahora solo veía a una mujer derrotada. Una mujer que había construido su poder sobre la crueldad y ahora pagaba el precio. «Espero que estés satisfecha», dijo con voz temblorosa. «Destruiste a mi familia». «No», respondí. «Tú destruiste la tuya. Yo solo me aseguré de que no destruyeras la mía». Se fue. Nunca volvió. Eso fue hace 8 meses. 8 meses en los que la vida de Lucía ha cambiado completamente. Con el dinero de la compensación y la venta de las joyas menos sentimentales, Lucía pudo alquilar un pequeño departamento. No es grande, no es lujoso, pero es suyo. Un espacio donde Santiago puede crecer sin escuchar gritos, sin ver violencia, sin aprender que el amor se parece al control. Lucía volvió a enseñar. Consiguió trabajo en una escuela primaria cerca de casa. Cada mañana se levanta a las 6:00. Prepara el desayuno para Santiago. Lo viste, lo lleva a la guardería. Y va a trabajar con la cabeza en alto. La veo 3 veces por semana. A veces más. Santiago pasa los fines de semana conmigo. Le enseño las mismas canciones que le enseñé a su madre. Le cuento historias de su bisabuela Rosa, de su abuelo Marcos, de las generaciones de mujeres fuertes que vinieron antes que él. Roberto cumple con las visitas supervisadas, a veces. Otras veces simplemente no aparece. Está en terapia obligatoria. Asiste a reuniones de alcohólicos anónimos. Dicen que está intentando cambiar. El tiempo dirá si es verdad. Irma enfrenta cargos criminales. El caso sigue en proceso. Pero perdió su posición en 3 organizaciones benéficas cuando salió a la luz su historial. Su reputación, esa cosa que valoraba más que la honestidad,
Quedó destruida. No por mí, por ella misma. Daniela, Marcela y Andrea también siguieron adelante. Presentaron sus propias demandas civiles. Están recuperando algo del dinero que perdieron. Pero más importante que eso, recuperaron su voz, su poder, su convicción de que merecían justicia. Nos reunimos una vez al mes, las 5, comemos juntas, hablamos, reímos, compartimos las victorias pequeñas de reconstruir vidas que fueron demolidas. Nos recordamos mutuamente que sobrevivimos, que somos más fuertes de lo que ellos querían que fuéramos. ¿Valió la pena? ¿Valió la pena la pelea? ¿El estrés? ¿Los meses de incertidumbre? ¿El miedo de que pudiéramos perder? Cada vez que veo a Santiago reír sin miedo, cada vez que Lucía me llama solo para contarme sobre su día, cada vez que veo esa luz volver a sus ojos, esa luz que pensé que había muerto, sé que sí, 1000 veces sí, he aprendido algo en estos 61 años de vida. He aprendido que el silencio protege a los abusadores, que la dignidad no significa aceptar el maltrato, que a veces el amor verdadero se parece a la lucha feroz, no a la aceptación pasiva. He aprendido que las mujeres como nosotras, las que venimos de casas modestas, las que conocemos el sabor del pan duro y el sudor del trabajo honesto, tenemos una fortaleza que el dinero nunca podrá comprar. Una fortaleza forjada en generaciones de sobrevivir, de levantarnos cada vez que nos tiran, de proteger a los nuestros contra todo y contra todos. Eran las 2:37 de la tarde de un jueves cuando vi a mi hija vendiendo dulces en el semáforo, cuando le dije, «Nunca más pasarás por esto». En ese momento no sabía exactamente cómo cumpliría esa promesa. Solo sabía que la cumpliría. Y lo hice. Hoy, 8 meses después, mi hija no vende dulces en semáforos. Enseña a niños a leer, a soñar, a creer que merecen un futuro mejor. Enseña las mismas lecciones que yo le enseñé. Las lecciones que mi madre me enseñó. Las lecciones que atraviesan generaciones de mujeres que se negaron a romperse. Si estás escuchando esto y estás en una situación similar, si alguien te está haciendo sentir pequeña, controlada, sin valor, quiero que sepas algo. Mereces más. Mereces respeto. Mereces seguridad. Mereces amor que no duela. Y si necesitas pelear por eso, pelea. Pelea con cada gramo de fuerza que tienes. Pelea con la verdad como arma. Pelea con otras mujeres a tu lado. Porque cuando nos unimos, cuando nos negamos a permanecer en silencio, cuando nos atrevemos a exigir justicia, somos invencibles. Esta es mi historia. La historia de cómo una mujer de 61 años, con pensión modesta y casa pequeña, se enfrentó a una familia poderosa y ganó. No porque fuera más fuerte, no porque fuera más inteligente, sino porque tenía algo que ellos nunca tuvieron: la verdad, el amor incondicional y la negativa absoluta a dejar que destruyeran a mi hija. Esa tarde en el semáforo cambió todo. El sol caía implacable, el asfalto quemaba, los conductores tocaban las bocinas, pero yo me quedé allí, firme, mirando a los ojos a mi hija, prometiendo que las cosas cambiarían, y cambiaron. Las promesas resonaron en ese cruce, se extendieron por la ciudad que nos vio nacer. Llegaron a una sala de audiencias donde la justicia finalmente prevaleció. Se convirtieron en realidad en un departamento pequeño donde una madre y su hijo duermen seguros. Y esas promesas siguen resonando. En cada mujer que escucha esta historia y decide que ya basta. En cada madre que protege a su hija. En cada abuela que enseña a su nieto que el amor verdadero nunca debe doler. Esto es lo que quiero que recuerdes. Nunca es demasiado tarde para pelear. Nunca eres demasiado vieja, demasiado pobre, demasiado cansada. Cuando proteges a quien amas, encuentras fuerzas que no sabías que tenías. Y esa fuerza nacida del amor y templada por la injusticia, es la fuerza que cambia el mundo. Una familia a la vez, una mujer a la vez, una historia a la vez. Esta fue la mía. ¿Cuál será la tuya?